poquito acerca de nuestro Señor Jesucristo y unos enemigos que se levantaron contra él. Y le llevaron primero a Anás porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote ese año, y Caifás era el que había aconsejado a los judíos que convenía que un hombre muriera por el pueblo. Oramos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, bendícenos una vez más, Señor, con esta palabra tuya, y permite que podamos sacar de ella, Señor, el contenido que va a beneficiar, Señor, nuestra vida espiritual. Creemos que tu palabra es tan poderosa que abarcará todas las dimensiones de nuestra vida, espíritu, alma y cuerpo, y te ruego que uses mi vida para transmitir palabra a tu pueblo. Desde ahorita ato todo espíritu de distracción, todo espíritu de cansancio y fatiga, de sueño, en el nombre de Jesús lo ato y lo echo fuera de esta casa, en el nombre de Jesús. Y permite, Señor, que podamos estar siempre bien despiertos a la hora de recibir tu palabra. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Si es tan amable sentarse. Estos versos tan sencillitos nos hablan de unos sacerdotes que estuvieron en el tiempo en el que nuestro Señor Jesucristo fue juzgado para ser sentenciado a muerte. Y curiosamente, estos sacerdotes, estas personas que se mencionan aquí como Anás, dice que era suegro de Caifás. Caifás era el que estaba haciendo, por algún motivo, había una influencia alguna, como decimos aquí en el mundo, una palanca donde se están acomodando en el sacerdocio personas por relaciones con el gobierno, con parentela. Y aparecen estos dos personajes, Anás y Caifás, que tienen un significado sus nombres. Cuando fui a revisar el nombre de ellos, me pude dar cuenta de algunas cosas que estaban siendo utilizadas en contra de lo que Jesús estaba por padecer. Jesús estaba por padecer todo lo que fue lo que le llamamos el Via Crucis, donde hubo golpes, maltratos, burlas, cosas que trataban de alguna manera, en su manera más cruel, de dañar su alma. No solamente su cuerpo, pero querían dañar su alma, porque como él iba a ser el Cordero perfecto, no podía llevar defecto. Entonces se ensañaron desde el ámbito espiritual, utilizando toda clase de recursos para dañar el sacrificio y no pudiera ser efectivo. Pero tenemos un Dios poderoso que todo lo puede, todo lo soporta y que nunca deja de ser por el amor que nos tiene. Entonces él tuvo que enfrentar situaciones con Anás y con Caifás. ¿Qué era Anás? Anás significa la gracia de Jehová. Un hombre que con promesas ministeriales, un hombre en servicio para Dios, pero afectado por intereses mezquinos, porque sus intereses mezquinos fueron afectados de alguna manera cuando Jesús empezó a compartir la palabra. Que la palabra tiene un poder, dice que es espada que sale de la boca y guerrea y destruye todo aquello que es mentira, todo aquello que es falsedad, todo aquello que es dañino, y tiene un poder. Pues una espada en las manos de un guerrero de Dios es protección, pero una espada en manos del enemigo es peligro, es destrucción. Entonces el Señor Jesús tuvo que ubicar algunas cosas que se salieron en la vida del sacerdote, porque Anás, siendo sumo sacerdote, él tenía unos intereses que muchas veces en este tiempo sucede en las iglesias. Tenía una inclinación por los bienes materiales desmedida, y él tenía a su cargo, él se hacía cargo de que hubiera vendimias afuera del templo. Él vendía las cosas que se necesitaban para hacer los sacrificios, pero era un negocio. ¿Sabe una cosa? Es bueno ser sabio y ser industrioso, pero nunca costillas de la fe. La fe no debe ser algo por lo cual uno se valga para estar sacando ganancias, y menos deshonestas. Y como él estuvo siendo afectado por la predicación de Jesús, que nuestro Señor Jesucristo tuvo que entrar al templo y tuvo que limpiarlo,
en los atrios del templo, en los patios. Tuvo que ser un azote de cuerdas contra toda clase de vendimia que hacían, porque vendían ovejas, vendían corderitos, vendían palomas, vendían de toda cosa que se necesitaba para el servicio, tenían venta. Imagínense que yo me ponga ahí con una mujer ahí, ponga a Miguel ahí en la puerta con una caja de mascarillas para vendérselas a unos $25 cada una, porque está el coronavirus. Pues es un abuso. Eso es algo que no debe ser así. ¿Por qué no contribuir de una manera más accesible? ¿Por qué aprovecharse? Ahorita están diciendo hasta el jefe de la jefatura de la policía de que van a empezar a visitar los lugares para montarlos, porque se han incrementado los precios de una manera estratosférica, con los precios aprovechándose de la necesidad de la gente para venderle mascarillas, para venderle los productos de primera necesidad, como papel de baño, como papel para las manos, como cosas higiénicas y todo eso, sacando provecho siempre los comerciantes acerca de hacer riquezas, ya que hay necesidad. Pues déjeme decirle que esas cosas acontecieron en el mismo templo donde estaba el sumo sacerdote, y sus intereses empezaron a ser afectados. Aná significa gracia de Jehová, o también mostrar el favor clemente de Dios. Entonces él fue ungido y él fue un sacerdote para hacer una función, pero se desvió su corazón por la idolatría. Entonces no pudo recibir el favor de Dios para el cual había sido puesto su nombre en la vida de él. Y él, por estar afanado con las cosas materiales, se desvió tanto que tuvo que venir el Señor Jesús y evidenciarle dónde estaba el problema. El problema estaba en la idolatría, en la avaricia, en el querer tener siempre más, y en estar poniendo al pueblo como exprimido para esto, para las ofrendas, para la torta, porque había de toda clase de ofrenda que se presentaba delante de Dios para todos los niveles económicos. La escritura menciona que había bueyes engordados que se presentaban. La gente que estaba pudiente podía comprar un buey para ofrecerlo. Ahorita yo no sé cuánto vale un buey, pero debe de ser algo muy costoso si el kilo de carne está bien alto. ¿Cuánto no costará todo el buey completo? Pero fíjese una cosa, había no solamente para el rico que pudiera dar una ofrenda lujosa, pero había hasta para el más sencillo que podía traer una ofrenda de un pan, de una torta, de dedicársela para Dios, porque Dios no hace excepción de personas por la condición económica de cada quien. Para todos Dios tiene oídos para escucharle, pero siempre Dios aprecia cuando alguien viene con un corazón agradecido. Cuando se trae una ofrenda, cuando usted trae una ofrenda al altar, no crea que es para enriquecer al pastor, porque no es para eso. Lo hacemos para mantener la casa en la que estamos todos disfrutando. Usted está sentado en sillas que no fueron gratis. Usted está en un lugar que tiene una alfombra que ya quisiéramos ponerla nueva, pero no está tan mal, no tiene hoyos grandes, algunas rasgaditas, pero no está así como terrible. Usted tiene un ambiente más o menos agradable a sus ojos, pero no para lucrar, no es con lucro, no es con fines de lucro. Estos son las bodegas que se les dio su manita con los que trabajamos, pero para esto, para mantener este momento que podemos estar aquí reunidos. Miren qué bendición Dios nos ha dado con la alabanza, con la adoración, cómo nos podemos postrar. Y si tuviéramos un piso de tierra, de todas maneras nos pudiéramos postrar. Yo lo he hecho y no me cuesta ningún trabajo hacerlo. Hemos estado en lugares donde es terrenazo y hemos hecho servicio ahí nos hemos postrado en la tierra, no tan panizado, ¿verdad? Como ratón de panadería, pero contento de estar en la presencia de Dios. Sin embargo, tenemos aquí un lugar bastante cómodo y no es para lucros, es para comodidad de todos. Por eso tenemos de la mejor manera posible a nuestro alcance que este lugar esté en buenas condiciones, y Dios siempre ve quién agradece y quién trae su ofrenda, y eso lo toma en grande estima. Nadie es menospreciado por lo que trae, si trae poco o trae mucho o no trae nada. Simple y sencillamente hay principios en Dios que nos pueden ayudar para que nuestra economía pueda mejorar también, porque al sembrar en la casa de Dios es el mejor lugar donde se puede sembrar. Eso es mejor que cualquier otra cosa que uno puede invertir en el ámbito espiritual. Pero
Anás no se conformaba con ello, él quería toda clase de ventas, y a la hora empezaron a anunciar de que Jesús tenía que morir por el pueblo. Y estaban maquinando, pero estaban defendiendo sus intereses. Es terrible, porque yo aquí veo como anuncios de la crucifixión por causa de intereses mezquinos. No es tanto porque no supieran quién era él, sino que les iba a arruinar todos sus negocios. Y toda persona que va en contra de la corriente de algo que se está haciendo mal, corre peligro. Y es por ello que es bien importante que cuando la palabra se traza con fidelidad, siempre haya quien esté orando para que proteja al Señor lo que se está haciendo. Él tenía sus discípulos que los ponía a orar, pero se quedan dormidos. Y a la hora de que ya vinieron y lo arrestaron y lo llevaron, se empezó a evidenciar todo lo que se levantaba en contra del Señor. Entonces en el verso 19, fíjense cómo dice aquí la escritura. Entonces el sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de sus enseñanzas. Jesús le respondió: yo he hablado al mundo abiertamente y siempre enseñé en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en secreto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntale a los que han oído lo que hablé. He aquí, estos saben lo que he dicho. Y cuando dijo esto, mire, uno de los oficiales que estaba cerca dio una bofetada a Jesús diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Y Jesús le respondió: si he hablado mal, da testimonio de lo que he hablado mal. Pero si hablé bien, ¿por qué me pegas? Anás entonces lo envió atado a Caifás, al sumo sacerdote. Empezaron a poner a Jesús como el culpable, como el irreverente, como la persona que no tenía respeto, cuando solamente estaba dando respuesta de lo que él mismo estaba siendo interrogado. Y él le dijo: ¿por qué me preguntan a mí? ¿Pues acaso no pueden ver las opiniones de todos los que han escuchado mi mensaje? Y si he hablado mal, pues ok, está bien, pero si no he hablado, si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Y entonces como no pudieron refutar sus palabras, lo mandaron con otro personaje que se llama Caifás, que ahora estaba de sumo sacerdote. Anás había metido a Caifás, a su yerno, para que se hiciera cargo de seguir atendiendo la función de sacerdote. Pero ¿qué significa el nombre de Caifás? Caifás, según pude investigar en diccionarios bíblicos, me encontré que su nombre significa depresión. Y saben usted una cosa, la depresión es una situación que acontece cuando la persona está siendo abusada en exceso. Por eso hoy en día muchos niños buscan querer quitarse la vida, porque no soportan el rechazo y el abuso y el maltrato que les hacen los compañeros en la escuela, por gente abusiva. Y a veces el maltrato, el abuso, el bullying que le llaman, sucede a veces hasta en las iglesias. Aquí estaba sucediendo en el templo. Estaban abusando de Jesús, le dieron una bofetada. Por eso, mire, evite 100% golpear a sus hijos. Evite 100% meterlos bajo presión de estrés, de exigencias, de poner cargas pesadas, de ponerlos en angustia. Hay que instruirlos a que se esmeren, a que sean esmerados. Hay que orar por ellos para que reciban sabiduría de Dios. Pero no les ponga una exigencia y castigos por que no puedan dar capacidades de calificaciones excelentes. Perdóneme, porque a veces voy en contra de lo que el mundo va a favor. Y es que es más importante el bienestar del alma de su hijo que un estrés o una depresión en la que pueda caer por causa de que no puede alcanzar las metas. Si Jesús fuera así con nosotros, le aseguro que todos estuviéramos deprimidos. Porque más de alguno, o si acaso algunos saldrían eficientes, pero la mayoría saldríamos deficientes a los estándares del nivel de la plenitud de Cristo.
Sin embargo, es condescendiente y nos ayuda en nuestras necesidades y nos da el Espíritu Santo y nos da la sabiduría. Y dice, si alguno está falto de sabiduría, si viene a mí y clama a mí, yo se la daré y en abundancia y sin reproches. Entonces nosotros tenemos que aprender que hay enemigos, como es la depresión, como Caifás, que mete presiones, exigencias, que deja a la gente, en vez de motivada, frustrada por no poder alcanzar el estándar. Vivimos en un mundo de competencia y hasta en los discípulos hubo competencia. Cuando anunció María Magdalena que Jesús había resucitado, corrieron a ver el sepulcro Pedro y Juan, y uno corrió más fuerte que el otro. Competencias. El que venía corriendo más a prisa se paró en la puerta, el otro llegó y se metió hasta dentro, el que venía atrás. Y sí, cierto, sí resucitó. Pero ¿por qué esa rivalidad? ¿Por qué esa competencia de querer ser el mejor? ¿Sabe una cosa? Vivimos en un mundo donde se mete mucha presión de ser el excelente, de ser el perfecto, de ser el mejor médico, el mejor estudiante, el mejor boxeador, el mejor maratonista. Pero no podemos sacar al mejor cristiano. El mejor cristiano es Cristo. A su nombre. Ese ya venció a la muerte, al pecado y venció todo, y dice él, ahora todos ustedes son vencedores por mí. ¡A su nombre! Gloria, gloria, gloria. Entonces, cuando se lo llevaron a Caifás, era para quitarle todo lo que tenía para presentar el sacrificio perfecto delante de Dios, metiéndole frustración, porque, oiga, ¿no será frustrante que está esmerándose el Señor en dar una buena enseñanza y que le den una bofetada por no haber contestado en honores al que estaba sin vergüenza en el templo? Mire cómo era Anás, alguien muy exigente, que esperaba mucho respeto, pero que no respetaba, porque el respeto es algo que se siembra para poderse cosechar. No se puede ganar respeto nada más por una posición. Así pasa con los presidentes de este mundo. Tienen el lugar de gobierno y tienen el respeto de todo el mundo, y algunos hasta los apedrean. ¿Por qué? Porque el respeto se siembra. Si usted quiere el respeto en su hogar, en su matrimonio, en su familia, tenemos que ser sembradores de respeto, tenemos que respetar, porque dando también se recibe. Entonces venían con unas intenciones tan malignas porque Jesús a temprana edad empezó a predicar. Bueno, digo temprana edad porque llegó desde los 12 años, y aunque todavía no era el maestro, pero estaba ahí y los ponía, a Anás y a Caifás los ponía a templar con sus preguntas que les hacía acerca de la fe. Y la gente que escuchaba se maravillaba de escuchar esa sabiduría, pero a ellos no les convenía que este niñito estuviera sacando a luz cosas porque era profeta. Entonces se levantó contra él el mismo sacerdocio para atacarlo. ¿Qué no se suponía que debería ser donde más fortaleza debería tener? Cuando una persona, yo veo que cuando una persona está en dificultades, espero no afectar a nadie con lo que voy a decir, pero hay gente que de repente se aleja, pero cuando algo grave pasa, se acuerdan de mí. Porque saben que hay un respaldo que Dios da cuando oramos. Se acuerda de la iglesia, sabe que aquí nos ponemos todos juntos a orar y suceden cosas maravillosas. Amén. ¿Por qué? Porque invocamos al Señor. De repente se acuerdan del hermano Eduardo. Aquellos que decían, no, ahí ni vayas porque ahí ni enseñan que tienen que diezmar. Pero a la hora de unas apreturas sí se acuerdan que hay poder en el nombre de Jesús y les dan por voltear para acá. Gloria a su nombre por ello. Porque se supone que un ministerio, un sacerdocio debe estar a favor del pueblo intercediendo a Dios. Pero Anás no tenía nada de eso. Nomás quería que lo respetaban, pero le pegaron la bofetada. ¿Por qué no regañó al oficial? ¿Por qué no le dijo, ¿y tú quién eres? ¿Por qué golpeas al Señor? Si se le hizo una pregunta, está contestando. Pero no haber dicho, a mí se me respeta, a mí no me pueden contestar.
A veces como papás, hay papás muy estrictos con los hijos, que se les pregunta algo, ¿y por qué me contestas? Pues, ¿qué me preguntaste? Y la respuesta le suena a irreverencia. Y no, muchas veces uno está hablando y a veces hasta llorando o hasta enojado porque la injusticia. ¿A quién le gusta que lo traten con injusticia? A Jesús lo trataron con injusticias. Entonces, la depresión se hace cargo de utilizar recursos como la injusticia, como el maltrato, como el bullying, para afectar la vida de una persona, en este caso de Jesús. Pero nosotros somos el cuerpo de Cristo. Entonces, Elías, un hombre de Dios, estuvo depresivo. Y yo quiero hablarle un poquito acerca, porque hoy vamos a hablar y vamos a botar todas esas cosas que causan la depresión. Y yo estuve investigando un poquito en la información que hay acerca de la depresión, y me pude dar cuenta que la depresión tiene su raíz fuerte en una tristeza extrema. Por ejemplo, cuando una persona pierde un ser querido, que fallece, se pone triste en extremo, más si fue muy amado, muy cercano. Cuando no es muy cercano, no muy amado, no duele tanto, pero como cuando es alguien así de mucho, muy entrañable, la tristeza a veces se pone así muy extrema. Y cuando hay un extremo, hay peligro de que se convierta esa tristeza en una depresión, donde la gente ya no tenga buen ánimo, donde la gente se sienta abandonada, donde se sienta sola. Por eso es bien importante que se ore cuando una familia tiene la pérdida de un ser querido, para que la tristeza que están experimentando no se haga extrema, ni se haga así como devastadora. Sí llorar con los que lloran, sí entristecerse, porque ¿quién va a permanecer contento cuando alguien se le va? Pero no al grado de que se quiera ir con él, con el que se murió. Entonces, esta depresión a veces afecta a todas las personas en una situación como esa. Pero ¿qué cuando hay depresiones que afectan a los viejitos? Por ejemplo, cuando ya no los pueden comprender porque tienen padecimientos de memoria, cuando tienen que ya la gente no se acerca mucho a conversar porque sus pláticas son muy repetitivas, y se necesita una dosis bien fuerte de amor para superar todo eso y no dejar que se deprima la persona que está en la edad que le llaman tercera, no sé si era cuarta, pero en la edad avanzada. Yo digo cuarta porque yo todavía no quiero llegar ahí, no la tercera, pero no quiero llegar a la cuarta. Pero independientemente de eso, la depresión también tiene cimientos fuertes en la melancolía, en el extrañar a alguien. Por ejemplo, cuando personas no tienen que estar viejitos para experimentar en un momento determinado la depresión, pero puede ser, por ejemplo, en una separación de un matrimonio o en la ruptura de un noviazgo de alguien que ama mucho, y cuando la relación se rompe y se queda una tristeza y se siente la persona como sola, como abandonada, y entonces entra la melancolía y no la deja superarse de la situación que está atravesando, y causa infelicidad, porque siente la persona que se le fue lo que le hacía feliz. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, dice el dicho, ¿verdad? Así dicen, oímos constantemente que se dice, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Entonces, cuando se pierde algo es cuando se valora mucho, y se da uno cuenta, si hubiera sido más atento, si hubiera aprovechado y ser más cariñoso. Pues tenemos que aprovechar el tiempo presente. Tenemos que dejarles saber a nuestros hijos que los amamos, que pueden contar con nosotros con cualquier cosa, y que seremos capaces de hacer lo que sea con tal de que estén bien, porque para eso Dios nos los dio, para hacer protección de ellos, para darles seguridad, para que se mantengan en una situación no de rechazo, sino de amor, aceptados, que los pueda uno cuidar, que puedan sentirse amados, que está uno ahí, que pueden contar con uno para cualquier cosa que suceda. Tenemos que aprovechar el momento que tenemos de vida para que la depresión nunca pueda llegar y meterse así como una humedad que se va infiltrando poco a poco hasta que cuando ya se evidencia, porque ya está delicada la cosa. Cuando una persona
está siendo acechada por la depresión. Póngale la depresión como un espíritu maligno que está esperando dónde meterse. Entonces va a aprovechar los momentos en que la persona está atravesando por un sufrimiento, por un dolor. Por ejemplo, los niños en el bullying, en las escuelas, que no los reciben con alegría, y los más grandes, en vez de que les den seguridad, los más chicos, para ser como sus guardaespaldas, los agarran y los maltratan, les quitan su comida, les quitan su dinero, los amenazan, los golpean, les jalan el pelo, les quitan la mochila, les hacen tanta cosa, les sueltan sartas de majaderías, y los niños desesperados y llegan a su casa: no quiero ir a la escuela. ¿Cómo que no vas a ir a la escuela? Tienes que ir a la escuela porque es tu deber y tienes que ser un buen estudiante. ¿Qué buen estudiante va a ser con esa situación? Pero si dices algo a tus papás, te va a ir peor, le dicen los que hacen el bullying. Así es el diablo. Usa presiones extremas. ¿Cómo un hijo va a querer ir a la iglesia así? Digo, a la escuela. Imagínense qué pasará en la iglesia. Por eso, mire, se necesita tener mucho tacto. Y tenemos que orar con nuestros hijos y protegerlos, así como estoy protegiendo, o nos estamos protegiendo y usted protegiendo su casa del coronavirus. Tenemos que proteger acerca de la depresión, porque es algo que pasa. Afecta a familias, afecta a hogares. Tenemos que ser más condescendientes, como Jesús es condescendiente con nosotros. Se baja nuestro nivel para entendernos. Nosotros a veces tenemos que bajarnos de nuestro razonamiento para entender la condición del que está sufriendo. ¿Qué es lo que te está pasando? ¿Por qué estás así? ¿Por qué no quieres ir a la escuela? ¿Hay algo que le tienes miedo? Voy a decir, no. Entonces un día yo estaba estábamos viendo una película en casa acerca del bullying, que salió una escena de bullying, y entonces mi hija me dijo: eso me pasa a mí en la escuela. ¿Y por qué no me has dicho? Ahorita voy a mandar a Rambo. Voy a llegar bien bravo allá. No quiero que sepan. ¿Por qué? Porque no quiero que me vaya peor. Santo, pues a orar y atarle la agresividad y la violencia y la ira. Entonces, el espíritu de depresión utiliza esas situaciones. Por eso, mire, tenemos que ser libres de la ira. No podemos ser cristianos iracundos. Los iracundos bailan allá en el mundo hasta la gente. El grupo Los Iracundos les toca sus cumbias, ahí se ponen a bailar, ¿verdad? No podemos dejar que la ira se mueva en los hogares cristianos. A ver, diga usted: yo voy a atar un espíritu de ira y no le voy a permitir que se señoree de mi persona, ni de mi boca, ni de mis miradas, porque soy un hijo de Dios. Cierro esa puerta y rompo en el ámbito espiritual con la herencia ancestral de la ira. Me desato y desato mi descendencia en el nombre de Jesús. Así vamos a estar orando, porque necesitamos ser una mejor familia. Necesitamos que no sea como el templo de Jerusalén, donde está así Caifás, sino que sea la iglesia de Cristo, donde está el Espíritu Santo, en los hogares de cada familia. Necesitamos que entre y reine, estableciendo todo esto. Entonces, perdone usted si alguna cosa se siente así como agraviado, pero qué bueno si eso pasa, porque lo podemos romper. ¿Amén? Bueno, entonces estaba viendo yo que una persona que está bajo el ataque de la depresión se convierte en una persona de un ánimo irritable, que no se le puede hablar porque responde mal, que se molesta que le dirijan la palabra, que le pregunten de cosas. Esto es algo que es por causa del ataque que está teniendo en el ámbito espiritual o emocional contra su persona. Cuando una persona está irritable, es que algo está pasando. Algo que es como dicen, ¿verdad? Cuando usted tiene su carro y se le prende un foquito, y ese foquito dice: no se preocupe si dice que no tiene gasolina, porque por lo más que pasa es que se pare. Pero preocúpese cuando diga que no tiene aceite, porque entonces se para y ya no sirve. Entonces hay foquitos que se prenden, que indican un cuidado, que se tiene que poner atención a algo. Entonces a veces así son el carácter irritable. Algo está mal aquí, ¿qué está pasando? Y es ahí donde entra el Señor Jesús
con la participación de la oración que hagamos a Él. Espíritu Santo, ¿qué le está pasando a mi hermana? ¿Qué le está pasando a mi mamá? ¿Qué le está pasando a mi hijo? ¿Por qué no le puede decir uno algo y se pone así como que ya es la gota que derramó el vaso? Algo está pasando. ¿Por qué está tan irritable? ¿Qué es lo que lo tiene irritado? ¿En qué situación está? Quizás en el trabajo, quizás en la escuela, quizás los maestros, quizás un compañero, quizás un pretendiente, quizás un acoso, quizás un maltrato, quizás una amenaza, quizás una llamada por teléfono, como esos que hablan por teléfono para defraudar a la gente que tienen en cautiverio, a alguien que ama y que tienen que sacarle dinero, no sé. Algo puede estar sucediendo y estos son como foquitos que se prenden donde uno tiene que poner atención. ¿Para qué? Para que no haya en esa distracción un descuido. Entonces tenemos que estar más atentos, tenemos que ser más sensibles a los padecimientos de los demás, especialmente cuando se trata de los de casa. Amén. Entonces, una persona que cae en depresión es una persona que algo se le vino abajo. Está trabajando, se está esforzando por sacar adelante la familia, el negocio. De repente le dicen, ya no tienes trabajo. Dice, rechazo. Dígalo, rechazo. ¿Y ahora qué voy a hacer? No, pues, fíjese que una situación así le pasó a una persona. Le estaba yendo bien y estaba prosperando, y entonces empezó a invertir aquí, invertir allá, empezó a comprar propiedades, empezó a prosperar mucho, pero cometió una falta terrible, que cometió un adulterio. Y de repente todo se le empezó a complicar. Entonces, en la desesperación de esto, agarró y fue y clausuró todo. Fue donde había invertido, en vez de haber llegado con Dios a pedir perdón, a humillarse, a corregir, empezó a tratar de tapar como si fueran hoyos que se hubieran hecho donde está hundiendo un barco. Empezó a querer tapar, todo se vino abajo, todo se arruinó, perdió todos sus bienes, todos sus intereses, quedó en la miseria. Una persona que yo conocí, y tan solo hubiera llegado delante de Dios y se hubiera humillado, hubiera pedido perdón y hubiera dicho, Señor, la corrección que tú me quieras dar la recibo, pero me arrepiento y te pido perdón. Hubiera tratado de enmendar las cosas en su hogar, pero no, lo trató de disimular todo, quererlo tapar todo, que no se notara, hasta que grande fue su ruina. Entonces, una persona que está derrumbada por sus malas acciones o por cosas que le pasaron o no le salieron bien, es un excelente lugar donde la depresión puede llegar y apoderarse. A veces la depresión llega a los viejitos, a veces llega a los niños, pero ¿qué cuando llegan las mujeres? Por ejemplo, las mujeres, se sabe por las estadísticas que hay ocasiones que les pasan posparto. Dan a luz un hijo y de repente entra una situación donde no tiene ni ánimos para nada, y no se explica qué le está pasando. Pasa que hay un espíritu que está buscando debilidad donde afectar. Entonces, la persona, como está en un peligro, porque cuando una mujer se alivia de un niño, hay mujeres que se alivian bien fácil, al día siguiente ya andan para arriba y para abajo, hasta en el mercado o en la tienda. Pero hay unas que pasan un mes y no pueden salir de la recámara porque su complexión física está afectada por cosas que sucedieron en el parto. Y entonces todo eso trae así como, ¿por qué a otros les va bien, a mí no me va bien? Y entonces empieza un acusador. Es que tú no eres mejor que los demás, tú eres la peor persona, y le empieza a tratar de poner como en la debilidad, culpabilidad. ¿Qué culpa tiene uno de cómo reacciona el cuerpo? No, pues tenemos un Dios poderoso que nos puede fortalecer, que nos puede llenar de fuerzas nuevas. Dice que recibirán nuevas fuerzas los que esperan en Jehová. Esperar en Dios. Que cuando la persona le llega en su juventud y de repente el novio corta a la novia. ¿Cuántos cortados hay aquí de eso? Ninguno. Puro matrimonio, puro gol. Ah, qué tremendo. Ah, dice el varón, no, yo corté a la novia. Pero ¿qué cuando la novia lo corta?
al que era siempre el que cortaba las novias, le quedó un sello que ahora ya hasta la próxima vez le tiene miedo para declararse de otra mujer. Y llega la depresión y dice, no, esto no es para ti, no naciste para ser feliz. Y llega la infelicidad y se acomoda a ver si le da chance a meterse para hacerlo infeliz en la vida. Oiga, le puede llegar a cualquier persona la depresión, pero los hijos de Dios tenemos que saber cómo funciona esto para defendernos, para cerrarle la puerta, para atar ese espíritu, para reprenderlo, para proclamar la palabra que dice, el Señor me dijo, todo te saldrá bien. Y si esto no salió bien es que no era para mí, pero algo mejor viene detrás de ello. Ay, hermano, si algo no salió bien en el trabajo, algo mejor viene en el camino. ¿Por qué darle lugar a la desesperanza? ¿Por qué darle lugar al fracaso? Entonces yo estuve viendo algunas cosas que a veces la gente pasa dificultades hasta para dormir. ¿Cuántos de aquí han sufrido de insomnio? Pero les recomiendo un té de árnica, aunque sea después de orar. Ay, mire, Marty me empezó a dar un tecito de té de árnica. Se lo recomiendo de veras. Miren, no se lo acaba uno y está quedando dormido hasta con la taza en la mano. Ay, gloria a Dios. A veces uno está irritable porque uno no duerme bien. Y llega el enemigo y dice, no, mira, tienes insomnio. Y de repente llega ahí un búho y se para esperando que no se pueda dormir. El búho espiritual. Porque esos dicen que de noche están despiertos. Entonces, llega un espíritu de insomnio. Y la persona cae que es hora de dormir y parece que acaba de amanecer. Bueno, mire, le voy a dar unas recetas. Reprenda el insomnio, tómese un té de árnica. En paz me acostaré y así mismo dormir. Póngase a cuentas con Dios de cualquier cosa que esté pendiente y apague todas las luces. No deje la luz de noche. Porque a veces, hermanos, tenemos la costumbre de dejar el teléfono que tiene una lucecita azul y el cerebro cree que es de día. Y lo engañan al cerebro diciéndole que es de día, es de noche. Cierre sus ventanas y no deje que entre la luz. ¿Sabe cómo se hace reset? ¿Sí sabe qué es reset? ¿Cómo se reprograma? Estuve escuchando a alguien que decía que para reprogramar el horario natural del sueño es que cuando esté en la mañana, en cuanto salga el sol, uno se pare a ver el día y se le quede viendo un ratito y se hace un reset. Dice, este es el día, no la noche. No la noche cuando hay un poquito prendido. Entonces se hace reset. Las computadoras le hacen reset y funciona lo que ya no está funcionando bien. Nosotros estamos mejor que una computadora, gloria a su nombre. Nomás abrimos los ojos y nos puede resetear el sistema del sueño. Alegre, hombre. O que dice, ay hermano, a mí que me encanta vivir de noche. No, la noche es para dormir, no para trabajar, ni para estar pensando, ni para estarse preocupando. Es para descansar. Amén. A su nombre. Cuando una persona se siente incapaz, la incapacidad, la falta de capacidad, es un momento excelente donde puede llegar un espíritu depresivo, pero la responsabilidad la tienen las exigencias de las cosas. A veces no tenemos las habilidades, pero tenemos un Dios que sí las tiene. Dice que tenemos que echar todas nuestras cargas en Él. Por ejemplo, si de repente te toca hacer un trabajo que no estás acostumbrado a hacer, ni has aprendido a hacer, ni has conocido, y te pones en las manos de Dios y le dices, Señor, yo sé que para ti no hay nada imposible. Tú pudiste crearme a mí, y yo ni entiendo cómo está todo el sistema de mi cuerpo, pero tú lo sabes. Dame las capacidades, Señor. Porque la mente que tenemos nosotros está sellada, tiene sellos. Y nadie puede ir más allá de ese sello sino Dios. Y entonces Dios dice, mira, toda la eternidad pasada, desde el principio hasta el fin, todo está revelado en este cerebro, pero está velado. ¿Y cómo es que no sabemos todas las cosas? Teniendo un cerebro que tiene capacidades mejores que las de una computadora, estamos dependiendo de la computadora. Pero tenemos un Dios que no está sellado, que tiene toda la capacidad. Entonces le podemos decir al Señor, no entiendo esto, pero si tú me ayudas,
todo me va a salir bien. Ayer oramos por una de las hijitas de Eric, y porque estaba como muy cargada de preocupación por la exigencia de los grados de la escuela. Entonces le dije, mira, no te preocupes, eso se arregla ahorita con una oración. Y hasta se le quitaron sus lagrimitas. Y con esperanza, le digo, sí, no, es que nos dieron la mente de Cristo. Y esa mente de Cristo todo lo sabe. Así que si te sientes falta de sabiduría, ahorita Dios te la va a dar. Y vamos a orar para que eso acontezca. Al rato ya andaba sonriente y platicando, y salió de lo oscuro a la luz. Porque Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. En Dios no hay nada que te pueda entristecer si lo incluyes en tus planes. Por muy terrible que se pongan las cosas, la depresión no va a encontrar lugar en tu vida. Diga usted, yo echo fuera de mi vida todo espíritu depresivo. Yo me pude estar dando cuenta y estuve viendo que a veces llega eso y llega lo silencioso, por falta que uno no tiene la confianza de comunicación. Por eso, mire, cuando vea que un hijo es muy callado, empiece a orar por él. Señor, ¿qué le está pasando? ¿Qué es lo que lo tiene limitado? ¿Qué es lo que lo tiene, o una hija, un hijo, una esposa, un esposo que está demasiado callado? ¿Qué le está pasando? ¿De qué no quiere hablar? ¿Qué es lo que está en peligro? De repente se le acerca y dice, pues ¿qué es lo que te pasa? Mira, mejor me callo para no hablar mal. Bueno, entonces eso es sano. Pero ¿qué cuando no hay eso? ¿Qué cuando se está callado porque no, todo lo que está sucediendo está en su mente? Está maquinando pensamientos, me contestaron, me maltrataron, me hicieron una injusticia y no se desahoga. Y se queda todo ahí. Y entonces la depresión es un espíritu que dice, es el momento exclusivo porque pasa mucho tiempo en soledad. No tiene la confianza para expresarse. Son muchas cosas las que podemos desglosar de este Caifás. Yo estoy desglosando algunas. ¿Se recuerda que le decían a Jesús? ¿Por qué le contestas así una bofetada? Dice que como cordero fue llevado al matadero, mejor enmudeció. Pero no guardó rencor, sino que dijo, Señor, perdónanos porque no saben qué hacen. Hay algo que se puede hacer en los momentos en que le privan a uno sus facultades de comunicación por causa de maltratos o ridiculizaciones. Y es que pueda decir la persona que está siendo afectada, yo los perdono porque no saben lo que están haciendo, no me entienden. Pero hay un Dios que sí me entiende. Hay un Dios que sí se compadece de mi vida. Hay un Dios que sabe lo que son los golpes, los maltratos, las ofensas, las humillaciones. Mire, hermano, nosotros nos lo han presentado a Jesús crucificado en los crucifijos que ponen con una cobertura sexual, pero Él no estaba así, Él estaba completamente desnudo. Que cuando se trata de algo que tiene que ver con lo sexual, con la molestación sexual de una persona, hay niños que son molestados de esa forma, hay jóvenes, hay adultos, hay mujeres que son abusadas sexualmente por hombres. Que cuando eso no se puede contar con nadie. Padre, ¿qué le está pasando? ¿Por qué? ¿No será que tendrá alguna perturbación de un espíritu que lo quiere llevar al suicidio? ¿O a la depravación, o al desorden? ¿Por qué? Porque está guardando cosas. ¿Pero qué tiene? Dios mío, no se anima a hablar, pero tú todo lo sabes. Tú que conoces su vida, confórtale, Señor. Déjale saber que estás al pendiente de lo que le ha pasado para que se vuelva a reconectar con la realidad de la vida, de la expresión, de que sí se puede llegar a ser feliz a pesar de eso. Por eso Jesús estableció un bautismo, para sepultar al hombre viejo y salga una nueva honra. Sepultó la deshonra para que salga la honra. Sepultó el pecado para dar novedad de vida. Oiga, hay oportunidad en Cristo para restaurar todas las cosas. Entonces este es un tema muy extenso. Yo no puedo abarcar todo porque nos estaríamos aquí no sé cuántas horas. Pero, y ni tengo las capacidades porque no tengo todo el conocimiento, no soy un psiquiatra. Pero veo la Biblia y trato de sacarle jugo a los pasajes que me van a ayudar para que la iglesia podamos estar en mejores condiciones.
Así que si por algún motivo has perdido el placer o la diversión o la alegría, o te has llegado a enfrascar en un encierro, en algo que no tienes confianza ni para expresarte, ni comunicarte, ni divertirte, ni bromear, ni nada de eso, tenemos que reprender ese espíritu. Y tenemos que saber que Dios no nos trajo para tenernos así como una cápsula, encapsulados, ausentes del mundo. Él no dijo a sus discípulos: voy a meter allá en un convento y que no salgan del monasterio hasta la venida del Señor. No dijo eso. Él dijo: mira, Señor, no te pido que los quites del mundo. Ellos no son del mundo, pero están en el mundo. Solamente te ruego que los guardes del maligno. Pero los dejó ir al mundo. Nosotros bajamos del cielo aquí a la tierra a través de mamá y papá y mamá. Papá nos depositó en mamá en su vientre y ahí nos cuidó 9 meses hasta que nos dieron a luz. Pero sabía Dios lo peligroso que era bajar a esta tierra, porque aquí está la maldad, aquí está el diablo, aquí está la muerte, aquí están las enfermedades, aquí están las venganzas, aquí está la ira, aquí está todo eso. Pero envió su ángel. El ángel del Señor cuida a tus hijos. Ya no el diablo está detrás de tus hijos. Ahora, aunque ande detrás de tus hijos, no va a poder alcanzarlos, porque el ángel del Señor está para pelear. ¿Qué enfermedad podrá entristecerte? Porque cuando llegan las enfermedades, también tiene Dios la sanidad. Para algo nos dejó el Espíritu Santo, no para que esté nomás así viendo: ay, pobrecito, ya se lo va a llevar la muerte. No, está aquí para que cuando empieces a activar tu fe, salga el ángel del Señor y empiece a derribar la potestad de la enfermedad, de la miseria, de la muerte, de la desesperanza, de la infelicidad, de la tristeza, de la soledad, de la depresión. Y aquí está el ángel del Señor, que trae todo este conocimiento para que lo podamos ver y lo podamos sacar provecho. Así que hoy vamos a darle una buena fumigada. Así andan haciendo allá, ¿verdad? Andan por el coronavirus, andan con su maquinita echando. Y le va por acá y a le doy doble. Así me agarró el otro día un doctor, ¿no? Fui a que me quitaron una verruga que me está saliendo aquí junto a la nariz. Y le dije: quiero que me quite una que tengo aquí, que cuando me peino siento que me la puedo arrancar, y es una venita. Y acá una más grande, aquí en el pecho. Entonces fui, y Mark me dijo: voy contigo. Ay, sí, se pone el brinco al total. No, hombre, que empieza el doctor: a ver, ¿qué tienes? Esto y esto. No, hombre, me metió unas jeringas. Ah, mira qué suave se siente. Cuando entra la jeringa debajo de la verruguita. Ay, sentí así como que le echaron chile. Pero al ratito ya no sentí nada, y nomás lo veía que me presionaba, y digo: ¿qué es lo que están haciendo? Digo, no veía yo, ¿verdad? Pero de repente me agarró con un spray, que es así como congelante, y luego me agarró hasta en el coco. Y yo: ¿qué onda? Pues si no viene porque me ponga pelo. Por acá, mire, aquí, acá, y acá, y acá, y acá. Ay, hermano, antes no me puso en la boca. Pero ya se me quitaron. Me dio mi fumigada. A saber qué tantas cosas tiene uno que a veces pueden ser peligrosas. Que ellos, que son especialistas, eran dermatólogos, claro, no era cualquier. Pero de repente dije: ¿usted me está fumigando todo? Pues me estaba quitando todo lo que podía ser tendencia a hacerse una verruga. Gracias a Dios que no me salió en la punta de la nariz, oiga. Porque me hubiera dolido más. Tiene solución, pero me hubiera dolido el jeringazo ahí, pues imagínense ustedes. Me fumigaron. Pues yo me lo voy a fumigar a ustedes ahorita. Nos vamos a fumigar todos. Vamos a sacar todo espíritu de tristeza, de soledad. Amén. Así que le voy a invitar a que se ponga de pie. Le voy a dar una liberación. Amén. Que el Señor ha puesto en el corazón mío para compartirlo con la iglesia, porque el Señor quiere ver una iglesia no depresiva. Quiere vernos, empezando conmigo, quiere vernos gozosos, que podamos disfrutar lo que Dios nos da, lo que somos en Cristo.
somos hijos de Dios, usted es una hija de Dios, usted pertenece a un reino que no es de esta tierra. Y por lo tanto, el Señor tiene soluciones para todo lo que este mundo nos quiere enfrascar con las mismas cosas que acontecen. Quizás, cierra tus ojos, quizás has estado siendo afectado